Mis hermanos y hermanas, queridos ciudadanos de Israel, en esta víspera de la festividad de la libertad, Israel está más fuerte que nunca. Todo el mundo escucha el rugido de nuestro león en nuestra lucha contra el régimen del mal en Irán, una lucha en la que hemos logrado avances enormes, logros gigantescos. Pero al mismo tiempo, también hay precios dolorosos. Solo ayer perdimos a 4 de los mejores de nuestros hijos. En nombre de ustedes, ciudadanos de Israel, y también en mi nombre y en el de mi esposa Sara, envío nuestras profundas condolencias a las familias de los caídos. Todos abrazamos con amor a las familias que han perdido lo más valioso para ellas, y todos abrazamos con amor a nuestros valientes heridos en cuerpo y en alma, porque somos un pueblo unidos por lazos profundos de destino compartido para asegurar nuestra existencia y garantizar nuestro futuro. Al cumplirse un mes de nuestra campaña conjunta con Estados Unidos, estamos golpeando sistemáticamente al régimen de terror que durante décadas ha proclamado muerte a América, muerte a Israel. Es cierto, en cada generación se levanta contra nosotros para destruirnos. Y también en esta generación, el régimen de los ayatolá ha hecho un enorme esfuerzo por aniquilarnos, destruirnos, dominar el Medio Oriente y amenazar al mundo entero. Intentó promover estas ambiciones asesinas mediante el desarrollo de programas nucleares y misiles balísticos, financiando y armando a sus organizaciones terroristas alrededor nuestro, mientras enfrentaba las duras sanciones impuestas sobre él. Quiero decirles que, a lo largo de los años, todo esto le ha costado a Irán casi $1 billón. Y hoy se puede decir, ese billón se ha desvanecido. Pero el precio que nosotros le hemos hecho pagar a Irán no se mide solo en dinero. En el espíritu de la cercana festividad de la Pascua, desde el inicio de la guerra de resurgimiento, hemos infligido 10 plagas al eje del mal. La plaga de Hamás en Gaza, la plaga de Hezbollah en el Líbano, la plaga de Asad en Siria, la plaga de las organizaciones terroristas en Judea y Samaria, la plaga de los hutíes en Yemen y 5 plagas en Irán, la plaga del programa nuclear, la plaga de los misiles, la plaga de la infraestructura del régimen, la plaga de las fuerzas de represión y la plaga de los primogénitos. Y en nuestro caso, la plaga de los altos mandos, desde el tirano Jamenei hasta por los científicos nucleares, hasta los líderes asesinos de la Guardia Revolucionaria. Y ni hablar de Nasrallah, Aruri, Deif, Sinwar y muchos más. Después de las 10 plagas de Egipto, les recuerdo que el faraón aún intentó dañar al pueblo de Israel. Todos sabemos cómo terminó eso. Así también es la campaña contra el eje del mal de Irán. La batalla aún no ha terminado, pero ya se puede decir que, frente a las 10 plagas que han recibido nuestros enemigos, hemos alcanzado 10 logros extraordinarios en nuestras operaciones y en toda esta guerra de resurgimiento. Y aquí están. Primero, hemos creado un cambio estratégico. Antes de estas operaciones, Irán buscaba estrangularnos. Hoy, somos nosotros quien lo estamos estrangulando. El régimen de los ayatolás en Irán está más débil que nunca, y el Estado de Israel está más fuerte que nunca. Segundo, hemos despertado al mundo ante el peligro que representa Irán para toda la humanidad. En el último año, la mayor parte del mundo no presentó atención ante nuestras advertencias. Quiero decirles algo. Yo hablé con líderes en el Medio Oriente en reuniones tanto secretas como públicas. Hablé con líderes de Europa, también hablé con líderes en Estados Unidos, con presidentes de Estados Unidos. Ellos no comprendieron la magnitud del peligro. Hoy, ya no hay nadie que no entienda la dimensión de esta amenaza. Hay quienes me dicen en conversaciones privadas, «Señor Primer Ministro, entendemos, tenemos miedo de decirlo, pero lo entendemos». Y hay otros que dicen, «Lo entendemos, y gracias a Dios estamos actuando». Tercero, antes de estas operaciones,
luchábamos solos contra Irán. Hoy luchamos hombro a hombro con Estados Unidos en una cooperación histórica sin precedentes entre el presidente Trump y yo, y entre el ejército de Estados Unidos y las fuerzas de defensa de Israel. No solo hemos fortalecido la alianza con Estados Unidos, sino que también estamos creando nuevas alianzas con países importantes de la región contra la amenaza iraní común. Y espero que pronto, ciudadanos de Israel, pueda contarles más sobre estas importantes alianzas. Cuarto, hemos sacudido los cimientos del régimen terrorista que antes de estas operaciones parecía todopoderoso. Hoy, como resultado de la operación, con todo el poder, y de la enorme protesta en Irán que vino después, y también como consecuencia de los golpes contundentes que les hemos asestado en el rugido de león, hemos estremecido ese régimen. Y les digo, tarde o temprano caerá. Quinto, hemos golpeado duramente y hemos eliminado dos amenazas existenciales que estaban sobre nosotros. Antes de estas operaciones, Irán avanzaba rápidamente para desarrollar armas nucleares y decenas de miles de misiles balísticos. Con la operación, con todo el poder, eliminamos la amenaza inmediata de que Irán se armara con armas nucleares y numerosos misiles balísticos. Y con el rugido del león, logramos un avance adicional al destruir la capacidad industrial del régimen para producir estas armas de destrucción. Quiero que entiendan esto. Jamenei tenía la intención de tomar la capacidad industrial de producción nuclear y de misiles y enterrarla profundamente, muy profundamente bajo tierra. Y cuando comprendí esto, lo presenté ante el gabinete y dije, debemos actuar, porque de lo contrario no podremos apoderarnos de estas armas de destrucción ni de los medios que las producen. Teníamos que actuar y actuamos. Sexto, hemos roto el poder de las organizaciones terroristas de Irán que nos rodeaban con un anillo de estrangulamiento. Es cierto que aún tienen la capacidad residual para amenazarnos, pero ya no pueden amenazar nuestra existencia ni lanzar decenas de miles de misiles balísticos y cohetes destinados a destruir las ciudades de Israel. Recuerdo que, antes de iniciar la guerra de resurgimiento, se hablaba de 150.000 cohetes y misiles, y miles de misiles de Hamás, y todos ellos estaban destinados a convertir nuestras ciudades, Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y Beerseba, en islas de ruinas. Eso ya no sucederá. Séptimo, hemos establecido cinturones de seguridad profundos más allá de nuestras fronteras. En Gaza, en casi la mitad del territorio de la Franja. En Siria, desde el monte Hermón hasta el río Jarmuk. Y en el Líbano, en la amplia zona de Haifa. Lo que neutraliza la amenaza de invasión y aleja la amenaza de misiles sobre nuestros asentamientos. Octavo, hemos cambiado nuestra concepción de seguridad. Ahora somos nosotros quienes atacamos e iniciamos, y somos nosotros quienes sorprendemos a nuestros enemigos. Noveno, hemos demostrado que nuestro sistema de defensa aérea es el mejor del mundo. Y quiero contarles que muchos países se acercan a nosotros y nos piden ayuda, porque saben que somos número uno en defensa y también número uno en ataque. Décimo, hemos mostrado la extraordinaria resiliencia del pueblo de Israel y también de nuestra economía, que en tiempos de guerra vuelve a batir récords. Ciudadanos de Israel, hemos logrado estos impresionantes logros gracias a ustedes, gracias a nuestra fe y a nuestra fuerza, que son la garantía de nuestra existencia. Los enemigos vienen y van, pero nuestra capacidad y determinación de enfrentarlos y, cuando sea necesario, golpearlos con toda fuerza, son lo que asegura nuestro futuro. Juntos hemos convertido a Israel en una potencia regional y, en ciertos ámbitos, incluso en una potencia global. Logramos esto gracias a nuestros valientes comandantes y soldados, tanto de las fuerzas regulares como de la reserva. Gracias a los caídos, héroes de Israel. Gracias a su firmeza, ciudadanos de Israel. Y gracias a las valientes decisiones que tomamos en el gobierno de Israel, mientras otros optaban por la debilidad y la rendición, nosotros continuamos la guerra con toda nuestra fuerza, golpeando a nuestros enemigos con determinación y sin titubeos.
Mientras otros menospreciaban las relaciones que habíamos tejido, incluso con Estados Unidos, nosotros nos mantuvimos firmes en nuestra misión y transformamos el rostro del Medio Oriente. Creamos condiciones para ampliar nuestra alianza y expandir el círculo de paz a nuestro alrededor. En muchas ocasiones, durante los últimos 2 años y medio, me enfrenté a decisiones cruciales. Rafah, Filadelfia, Beersheba, Nasrallah, la entrada a la ciudad de Gaza, la insistencia de recuperar a todos nuestros secuestrados hasta el último de ellos, sin realizar más acuerdos parciales, la entrada a Siria para salvar a nuestros hermanos drusos y, por supuesto, las valientes decisiones de las operaciones con todo el poder y el rugido de león. En todas estas decisiones, escuché a ustedes, ciudadanos de Israel, y escuché a nuestros soldados y soldadas. Me encontré con ustedes en el terreno y me dijeron, entendemos perfectamente lo que está en juego. Somos fuerte, primer ministro. No cedas ante las voces de la duda y la desmoralización. Continúa luchando, continúa guiándolos de victoria en victoria. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y ahora quiero hacer una pregunta. Quiero preguntarle a los que están en los estudios y a los portavoces de la operación, ¿qué les ha pasado? En medio de una campaña existencial, en lugar de dejarse seducir por la política pequeña, elevan la moral de nuestro lado, no la del enemigo. Conéctense con el espíritu del pueblo, con el espíritu de valentía, con el espíritu de victoria de nuestros increíbles combatientes, desde el soldado valiente que avanza con audacia en Gaza y en el Líbano, hasta el piloto que cruza los cielos de Teherán. El soldado israelí es audaz como un león, ágil como un águila, héroe como un león. Continuaremos conquistando el régimen terrorista, reforzando los cinturones de seguridad a nuestro alrededor y alcanzando nuestros objetivos. En la Haggadah de Pascua se dice, y con él, en nuestros brazos y corazones, no hay un solo que se levante contra nosotros para destruirnos, y Dios nos salva de sus manos. La herencia de Israel y nuestro derecho sobre nuestra tierra están con nosotros y se mantienen firmes a nuestro lado. El pueblo se mantiene firme y todos estamos llamados a continuar firmes. Así, con la ayuda de Dios, aseguraremos la victoria de Israel. Feliz festividad de la libertad a toda la casa de Israel.